Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Estimados amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Reciban nuestro más cordial, fraternal saludo de parte de estos sus servidores, mi hermano Gerardo Contreras. Hola mis amigos. Y quien les habla, Ivette Amel. Les invitamos a que nos acompañe en el desarrollo de este programa con Biblia en mano, para que usted mismo verifique y se cerciore de los versículos que aquí nosotros le nombraremos. Es nuestro deseo que usted estudie y escudriñe las Santas Escrituras
y que crezca en conocimiento y sabiduría. En el día de hoy, estimados amigos, estaremos desarrollando un tema que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Qué dejó escrito nuestro Señor de cómo debía ser su iglesia? Pasemos entonces al desarrollo del tema para hoy. La primera pregunta dice así: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Mis queridos y mis queridas, es una pregunta que vamos a desarrollar y un tema muy interesante porque nosotros como adventistas debemos entender claramente para el tiempo del fin qué significa pertenecer a la iglesia y también debemos entender qué es la iglesia. Vayamos al libro de Mateo capítulo 16 y veremos ahí quién fundó, quién es el fundador de la iglesia cristiana. Mateo capítulo 16, versículo 16, dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Mi querido, mi querida, la gran creencia durante siglos fue que Pedro, su persona, era el depositario y la única autoridad de prerrogarse ser el representante de la iglesia que Cristo había fundado cuando Él ascendió a los cielos. Sin embargo, el mismo texto nos dice que no es así. Si leemos de nuevo el versículo 16, ¿qué dice así? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: no te lo ha revelado nadie, sino solamente mi Padre. Y ahora te digo más, Pedro, que en el griego significa piedrecita o guijarro, que era la traducción literal, tu piedrita, dice, te digo ahora que sobre esta, la declaración que hizo él, en el versículo 18, que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre la declaración, sobre las palabras que el Padre le había puesto en los labios a Pedro, sobre esa verdad, él iba a edificar la iglesia, sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sería Cristo, la roca, el fundamento de la iglesia cristiana. Únicamente Cristo. No hay ningún apóstol que tenga más autoridad que otro. No hay ningún profeta que tenga una autoridad por sobre Cristo. Ni que se prerrogue el poder y la autoridad de decir: la iglesia y la autoridad la debo manejar y administrar yo porque Cristo me... No, hermano, eso no es bíblico. Eso es antibíblico. La única autoridad que tiene la iglesia es ser representante de Cristo en la tierra. Pero no hay ninguna persona que pueda decir bíblicamente: a mí Dios me ha dado autoridad para que seamos representantes de Cristo. Ya Jesús mismo dejó un representante. ¿Y quién es? El Espíritu Santo, que lo representaría en la tierra a los hombres. La segunda pregunta dice así: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Ahora el apóstol Pablo nos dice en Efesios, vayamos a la carta del libro de los Efesios. Dice lo siguiente:
el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo certifica, corrobora lo que el apóstol Pedro dijo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esa declaración, sobre esa roca, que es Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y Pablo dice que él era la piedra angular, la principal, la base, el fundamento de lo que sería la iglesia cristiana. La tercera pregunta dice así: ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Mi querido, en el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice así: y él mismo, ¿quién sería él? Acá está hablando del Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los que están separados, apartados para uso divino, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, es el Espíritu Santo el que administra y el que reparte dones para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Solamente el Espíritu Santo tiene la autoridad para decir, este puede ser profeta, este puede ser maestro, este puede ser un predicador, un evangelista. Si el Espíritu Santo, mi querido, mi querida, te ha llamado a la obra de Dios, tú tienes talento. Mi amigo, mi amiga, tú tienes talento y los puedes poner al servicio del Señor. Pero sería el Espíritu Santo el que te diría para qué tú sirves. No todos podemos tener los mismos talentos y utilizarlos para lo mismo en la obra, sino que el Espíritu Santo nos determina a nosotros qué podemos hacer para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, ahora pasamos a la cuarta pregunta, que dice: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? La iglesia, mi querido, mi querida, fue establecida con un propósito. En el libro de Mateo, capítulo 4, vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acá tenemos los tres propósitos de la iglesia, que era predicar el evangelio, enseñar en las sinagogas, adoctrinar y obviamente ocuparnos de las cosas materiales, sanando, haciendo el bien. ¿Tú te imaginas, mi querido y mi querida, a una persona que venga a tu casa a predicarte de la palabra de Dios y solamente de la palabra de Dios, y tú le dices, yo no como hace 4 días, y que esa persona no tenga ni el deseo de darte un pan para comer? Jesucristo no obraba de esa manera. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones, pero en un concepto de plenitud, ocuparnos de las almas por las que Cristo murió para llevarle el mensaje del evangelio en la parte espiritual, pero también en la parte física. Jesucristo nos dio su ejemplo máximo en su vida, en su ministerio, que Él entraba a ciudades, a pueblos, y no quedaba nadie enfermo. Él tenía poder, pero Él también ayudaba a los demás, orientaba. Nosotros, si está en nuestro alcance poder ayudar a los demás, ese es un buen testimonio para que podamos también hablar por medio de nuestras obras de la obra que Dios hizo en nuestro corazón al cambiarnos y hacernos nacer de nuevo por medio del evangelio. Debemos enseñar, debemos predicar y también ayudar a nuestro prójimo. Esa es la esencia, ese es el amar a Dios y también el amar a nuestro prójimo.
por sobre todas las cosas. Estimados amigos y amigas, les recordamos nuevamente nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Por favor, envíenos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y con gusto les estaremos respondiendo. Ahora pasamos a la pregunta número 5, que dice así: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Esta es una pregunta que debemos tener muy en cuenta. La iglesia necesita un orden. La iglesia tiene que ser ordenada porque Dios es un Dios de orden y de disciplina. Debemos ser un ejemplo para las personas que entran en la iglesia, que la iglesia es conducida por el Espíritu de Dios. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6, que dice lo siguiente. Allí se nos da un claro ejemplo sobre esta pregunta. Capítulo 6, del 1 al 2, y leo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, la iglesia iba creciendo de una manera exponencial y se necesitaba atender a ciertas necesidades. Las necesidades de la organización, de las personas que no podían valerse por sí mismos, de las personas mayores, de las personas de bajos recursos, de las personas que no tenían dónde dormir, de las personas que no tenían qué comer, de las personas que estaban necesitadas de una ayuda inmediata. Y los apóstoles convocan a toda la multitud de los convertidos y le dicen: es necesario que nos organicemos. Nosotros, si vamos a predicar, no podemos atender a las viandas, a las comidas, a las necesidades de toda la multitud. Entonces ellos convocan a personas que tengan probada rectitud, que hayan dado testimonio de que el Espíritu Santo esté en sus vidas, porque por su fruto conocemos a las personas. Y allí se nombra a ciertas personas como diáconos, personas que servirían para que el crecimiento de la iglesia fuera armonioso y que nadie de afuera dijera nada en contra de la iglesia. Es decir, la iglesia debe ser organizada, debe tener personas que atiendan a ciertas necesidades. Hay personas que trabajan perfectamente bien en la iglesia para atender, por ejemplo, a las visitas. Hay personas que tienen un don de gente muy lindo y es una bendición. Y esas personas, ponerlas a la entrada de la iglesia para que reciban a la visita, para que tengan ese don de gente de caerle simpático, esa persona pueda sentirse a gusto, pueda sentirse bien, porque fue recibida de una manera cálida, calurosa. Hay personas que son muy solícitas en llegar temprano. Imagínense ustedes que van toda la iglesia y todavía la persona que tiene la llave de la iglesia no ha llegado. Están todas las personas paradas. Se tiene que poner una persona que sea responsable, que tenga la facilidad para poder llegar temprano e ir a acomodar todos los bancos, los asientos, los micrófonos, prender las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen la facilidad de poder servir a las personas mayores, tienen buen trato con las personas mayores. Las que no tienen una movilidad normal, una movilidad reducida. Es decir, hay 1000 cosas para hacer en una iglesia. Y la iglesia debe poner cargos para que se pueda desenvolver en el crecimiento tanto espiritual como en el crecimiento social y aceptado delante de Dios. Y el Espíritu Santo los puede usar muchísimo. No solamente es predicar la palabra, el progreso del Evangelio. ¿Qué hacemos con que uno pueda predicar la palabra y no hay nadie que pueda atender a esa persona que después se convirtió y aceptó el Evangelio? No hay nadie quien la visite, no hay nadie quien platique con ella, quien le pueda responder sus dudas. Nadie. Todos predican. No, hermanos, hermanas, no se puede. Tiene que haber ciertas personas para tales tareas. Hay personas que tienen el don para predicar, transmitir un mensaje. Hay personas que tienen don para orar. Eso es un precioso talento. Personas que tienen una
una voluntad para orar y oran con fervor. Eso es un talento de Dios precioso. Personas que tienen el talento de visitar a las otras personas, los hermanos, las hermanas. Tienen voluntad para salir, visitar a los hermanos. La iglesia debe ser organizada, tiene que ser organizada, para que todo el mundo vea que dentro del cuerpo eclesiástico de la iglesia de Cristo reinan personas convertidas, personas que adoran a Dios, pero también siguen los consejos en su palabra. La pregunta número 6 dice así: ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Nosotros podemos decir que tenemos muchos ejemplos, sin embargo la palabra de Dios nos dice que tenemos un solo ejemplo, mi querido, para seguir. Vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 13. Versículo 15 dice así. Jesús habla, después de haberle lavado los pies. Leo el contexto para que lo entendamos mejor. Del versículo 2 en adelante dice así: así que pues, después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy, dice Jesús. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. El ejemplo que tenemos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia, es el único ejemplo de servicio y humildad. Él nos dice que nosotros debemos seguir su ejemplo. Él, siendo nuestro Señor y Maestro, nos lavó los pies. Y en el Antiguo Oriente, mi querido, esa tarea no era dada ni siquiera a los hijos cuando entraba una persona de visita. Era dada al criado, al esclavo. Tenía que lavarle los pies a la persona que entraba. Era como una señal de respeto a la persona, pero lo tenía que hacer solamente el más bajo de la escala social. Sin embargo, Jesús, que dice: ustedes me llaman maestro y señor, y bien lo dicen porque lo soy, pero el maestro y señor también puede ser esclavo y servil, porque nosotros a veces creemos que el título que tenemos, el estudio que tenemos, ya nos incapacita para no servir. Y Jesús nos dice: no, las naciones del mundo hacen eso, pero en la iglesia no. ¿Tú quieres ser grande? Tienes que servir. A veces, hermanos y hermanas, tenemos que tener en cuenta que la mayor grandeza que podemos encontrar dentro de una persona convertida es humildad. No tiene ningún temor ni miedo de arremangarse y limpiar el suelo, limpiar, pasar el trapo, lavar platos. Mi querida, Jesús nos dio el ejemplo. Él hizo el trabajo siendo maestro y señor de un siervo. Y Él nos dice: así como yo les hice a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo. En el reino de los cielos, si tú quieres ser grande, tienes que servir. Tienes que ser humilde. Y en la humildad verdadera está la grandeza, según Dios. Ahora pasamos a la pregunta número 7, que dice así: ¿cuál será la norma de conducta dentro de la iglesia? El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice así: la norma de conducta. Vayamos al último libro de la Biblia. Y la norma de conducta que va a existir al final del tiempo es esta. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La norma que regiría al final del tiempo para los verdaderos hijos de Dios sería que ellos también se someten a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, la ley moral, la ley perfecta, santa, justa y buena,
como es llamada en la palabra de Dios, y que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que si vamos a predicar, vivir una vida cristiana, debemos someternos a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. A lo que Jesucristo nos dio como ejemplo. Es la única manera en que podamos llegar a esa tierra gloriosa que se nos ha prometido. Y la mejor manera para comprobarlo es estudiando la palabra. Satanás lo sabe. Él sabe perfectamente quiénes son sus enemigos. No son los que dicen Señor, Señor y predican, no. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y salió a hacerle guerra a esos obedientes a la palabra y a los que tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos Satanás les hace la guerra porque los odia y no se someten a su poder, sino al poder de Dios. La octava pregunta dice así: ¿qué don poseerá la iglesia? La iglesia, a través de los siglos, la iglesia cristiana fundada por nuestro Señor Jesucristo, siempre ha gozado de diferentes dones. En diferentes épocas, la iglesia ha sido provista con diferentes dones. Por ejemplo, cuando en el comienzo de la era cristiana, vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a entender un poco lo que estamos hablando. Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense que el primer don que el Espíritu Santo reparte a su iglesia, a la iglesia de Cristo, el primer don es el don de lenguas. Y dice así, versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué? Si nosotros entendemos que la iglesia debía predicar un evangelio en el contexto en que solamente habían 12 hombres y que estos hombres tenían la misión de poder hablar y de ser comisionados a ir a todo el mundo, ellos no tenían forma de aprender idiomas. No había escuela de idiomas. Ellos no eran estudiados. Eran gente humilde, trabajadora, pescadores, gente del pueblo. Es más, si ustedes se dan cuenta, si lo trasladamos a nuestro siglo XXI, no eran doctores, ingenieros, arquitectos, eran simple gente de oficio, pintor, un cocinero, un electricista, podemos decir una persona que trabajaba la tierra, gente común, no tenía acceso al conocimiento. ¿Cómo le iba a ir a otro país a hablar? ¿En qué idioma? Si yo no sé hablar su idioma. Por eso, en la etapa en que se abre la iglesia cristiana al mundo, era indispensable que el Espíritu Santo obrara un milagro y que todos les entendieran el mismo día en que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Pero sin embargo, el don de lenguas, bien entendido en el contexto, no era que ellos hablaban en muchos idiomas. Ellos hablaban en su propio idioma. El milagro era que los oyentes, las demás personas que venían de todas partes del mundo, conocidos en ese entonces, les entendían. El Espíritu Santo había obrado en los corazones de los demás, no en ellos. Ellos ya estaban llenos de poder. Pero el milagro del Espíritu Santo era de hacerles entender a todos los demás lo que hablaban ellos en su idioma.
Y tenemos de las siguientes naciones que dice así. Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como griegos, cretenses, árabes, todos les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La iglesia, cuando comenzó, necesitó, según la sabiduría de Dios, que se les entendiera. Y Dios obró un milagro, repartiendo el don de lenguas a la gente para que pudiera entender. Pero, ¿y esto qué tiene que ver ahora? Mi querido, mi querida, al final del tiempo, ¿nosotros necesitamos un don de lenguas? Necesita la iglesia cristiana verdadera, la iglesia que va a ser perseguida por Satanás, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y el testimonio de Jesús, necesita el don de lenguas. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. ¿Qué dice así? Ya vimos lo que el Espíritu Santo hizo al comienzo de la iglesia cristiana. Pero Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, cuando a Juan se le aparece un ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué es el espíritu de la profecía? Vamos a estudiarlo más adelante muy detalladamente, pero vamos a responder la pregunta. El espíritu de la profecía del que se refiere acá, a la última generación, al final del tiempo, a esos hombres y mujeres que iban a ser perseguidos por Satanás en el último capítulo del gran conflicto, se les da otro don del Espíritu Santo, que es el espíritu de la profecía. Si al comienzo de la historia cristiana Dios necesitó que su pueblo tuviera acceso a las demás personas en su lengua, Dios les abrió el entendimiento. Pero al final del tiempo, cerrando la gran historia de la iglesia cristiana, la última generación, no necesitaría tanto un don de lenguas, porque ya los cristianos están esparcidos por todo el mundo y cada uno habla en su lengua. Lo que la iglesia cristiana necesita es reconocer los tiempos, reconocer el tiempo en que vivimos como un elemento indispensable para reconocer los juicios de Dios y la pronta venida de Jesucristo. Mi querido, mi querida, si tú miras a tu alrededor, ¿cuántas iglesias en el mundo predican que Cristo viene pronto y que hay un juicio? Todas predican el amor de Cristo, que está bien, es una verdad, pero no es la verdad para hoy. La verdad para hoy es entender los tiempos. Y la única forma de entender los tiempos es que el Espíritu Santo le dé a su iglesia el don de profecía, para que pueda entender en qué tiempo y lugar se encuentra en la historia del conflicto. Y la única manera de entenderlo es teniendo el espíritu de la profecía para interpretar toda la Biblia. ¿Qué ha pasado en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y así sucesivamente con la iglesia cristiana? Darle a entender al mundo por qué el poder apóstata, el anticristo, no está en Medio Oriente, está en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué la imagen de la bestia, ese poder apóstata que la Biblia también lo llama el falso profeta, no está en Medio Oriente? Está en América. La iglesia adventista, teniendo el don de profecía, es la única iglesia en el mundo que puede interpretar correctamente las profecías, porque utiliza el método que nosotros les denominamos método histórico, historicista. La Biblia, aparte de ser un mensaje de Dios a la humanidad de salvación, también es un mapa que nos va guiando tramo por tramo a través de los siglos hasta llegar a la Canaán celestial. Si nosotros descuidamos las
señales, las profecías, o la malinterpretamos, nos perdemos. No sabemos dónde estamos. Y el propósito de Satanás era que nosotros nos perdiéramos. Pero Dios le dio a una iglesia, a su última iglesia, al remanente, la capacidad, el don del Espíritu Santo, de entender el tiempo en que vivían, para cerrar de nuevo otro periodo en el gran conflicto, que es el conflicto del bien contra el mal al final del tiempo, y que Cristo iba a venir y que hay un juicio que debemos prepararnos, que debemos denunciar a Babilonia, que debemos proclamar la pronta venida de Jesús, que debemos proclamar la autenticidad y veracidad de la ley de Dios todavía, y que Dios viene a llevarse a los suyos, que debemos prepararnos espiritualmente, mentalmente y físicamente. Son verdades que el Espíritu Santo le dio a la iglesia para que tuviera conocimiento en el tiempo en que vivía. No hay otra iglesia en el mundo que tenga la teología adventista, porque no hay otra iglesia que estudia las profecías con el método histórico, historicista, como lo hace la iglesia adventista, que siempre fue estudiada así. Todos los reformadores, ya desde la iglesia temprana, estudiaban las profecías con el método histórico, miraban los reinos y lo comparaban con lo que decía la Biblia, y es cierto. Pero ese método, todas las iglesias protestantes lo han abandonado, mi querido. Lo han abandonado para irse a creer doctrinas extrañas, inventadas por curas católicos, por jesuitas, para quitar ese entendimiento y nublar la vista de esos falsos profetas, como le llama la Biblia. Por eso el don de profecía es imprescindible. Mi querido, mi querida, si tú eres adventista y tú realmente crees que perteneces al pueblo de Dios y tú no estudias las profecías, tú no has recibido el don de profecía de parte de Dios como algo válido. Tú puedes creerlo, pero ¿lo vives? Los consejos que nosotros hemos recibido por quien creemos que recibió el ministerio del don profético en la persona de la señora White, que relata exactamente lo que la palabra de Dios dice, y que nos dice las verdades como la palabra de Dios nos menciona, y que nos lleva a Cristo, porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos que ese don tiene que ser válido al final del tiempo, por sobre todos los demás dones. Tenemos que darnos cuenta espiritualmente del tiempo en que estamos. Y el único don del Espíritu Santo que nos permite eso, para cerrar una etapa de la lucha, es el don de profecía. E interpretar correctamente los mensajes que tiene Dios para la última generación. Ahora pasamos a la pregunta número 9, que dice así: en el tiempo del fin, ¿qué es iglesia? Ah, mi querido, esta es una pregunta tremenda. Si yo te preguntara a ti, mi querido, mi querida, ¿qué es iglesia para ti? Seguramente tú me dirías, bueno, la iglesia es donde yo voy todos los domingos a reunirme para adorar. O la iglesia es donde yo me voy a reunir todos los sábados para adorar. ¿Es bíblico ese concepto? ¿Creemos nosotros, los adventistas del séptimo día, que tenemos como única norma la palabra de Dios, que ese concepto es bíblico? Vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos instruya también en esto. Dice así, 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, si nosotros creemos que la iglesia es una mujer pura, la novia ataviada para Cristo, si creemos que la iglesia es esa mujer perfecta, vestida de blanco, ¿sí?,
y la descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, entonces también creemos que la iglesia al final del tiempo serían los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia por la cual Satanás la odia y le va a hacer guerra. Esa es la iglesia perseguida. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Pero al final del tiempo también sería perseguida. Pero mejor vayamos a 2 de Corintios capítulo 11, que dice así. 2 de Corintios capítulo 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, Pablo había predicado a un pueblo, a una ciudad, y de esa ciudad hubo gente que aceptó el evangelio, y él les dice: yo a ustedes los he separado como para presentarlo como una mujer pura para Cristo. Es decir, la iglesia de Corinto estaba simbolizada con esa figura. Los que habían aceptado el evangelio verdadero. Iglesia es aquella persona donde se predica, se practica la pura enseñanza del evangelio. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y Pablo dice: lo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, la iglesia tiene que ser pura, no contaminada con doctrinas que no sean y provengan de la palabra de Dios. Una iglesia que ha aceptado una doctrina, que no tenga fundamento bíblico, ha dejado de ser pura para Dios. Ha dejado de ser una iglesia santa, separada, se ha contaminado. Entonces, la iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, el testimonio, el espíritu de la profecía, y que ha sido separada para ser presentada pura a Cristo. Ahora, continuamos pensando todavía que es un lugar físico. ¿Tú crees, mi querido, mi querida, que la iglesia es un lugar donde uno va a un salón y tiene muchos bancos, fila de bancos, adelante hay un púlpito, una plataforma, y de pronto hay ventanales a los costados amplios, una comodidad? ¿Eso es una iglesia? Mi querido, no. Ese es un templo donde la gente se reúne. Pero la iglesia, la Biblia nos menciona que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, los que no se han contaminado y que son preparados, puros, santos para Cristo. La señora de Juan también tiene que decirnos qué es una iglesia. Voy a leer una cita que está en el libro Cada día con Dios. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos dice en Mateo 18:20 que donde haya 2 o 3 personas congregadas en el nombre de Cristo para aprender de la palabra de Dios, Jesucristo por medio de su Espíritu Santo está en medio de ellos. Esa es su iglesia. Sigo leyendo. Aunque Cristo esté aún entre nosotros y entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Es una excelente definición. Solo la presencia del alto y sublime, la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia.
Por eso, mi querido y mi querida, cuando te diga, sí, yo me voy a la iglesia, o estoy dentro de la iglesia, o me han expulsado de la iglesia, cuidado, cuidado. Sabemos nosotros, los adventistas, y lo que nos atenemos aún así, dice Jehová, en contra de la corriente popular, de que la verdadera iglesia lo constituyen los fieles, no lo constituye una organización, no lo constituye el nombre, no lo constituye una marca registrada, en absoluto. La iglesia de Dios, dice la palabra de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Sigo leyendo. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Fíjense ustedes, mi querido, ¿puede haber una iglesia en un calabozo? Claro que sí. ¿Acaso no fue encarcelado Pablo y Silas y ellos cantaban encadenados alabanzas a Dios con la alegría de ser tenidos por dignos de sufrir por el que murió por ellos? ¿No eran ellos la iglesia? Sin embargo, en el contexto de esa época, ellos eran los rechazados, los perseguidos, eran los mal vistos, porque se querían someter únicamente a la palabra de Dios. Nosotros pensamos y sabemos que al final del tiempo se iba a repetir esta historia. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir ni lo harán al más firme que confía plenamente en Dios. La iglesia, mi querido, mi querida, lo constituye tú si crees en Cristo y te sometes a su palabra, y nosotros estemos donde estemos. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas a la roca eterna que es Cristo Jesús. Entonces, mi querido, mi querida, la iglesia de Dios, la iglesia bíblica, la iglesia del fin, es aquellas personas donde el soberano y el gran rey del universo las preside por medio de su espíritu cuando ellos se someten a su palabra. Si alguien te dice, como yo lo he escuchado varias veces, y de pastores y de ancianos, que tú no eres adventista porque no obedeces a la iglesia, no obedeces a los pastores. Yo siempre le respondo, pero mi hermano, mi hermana, a mí el pastor no murió por mí, ni la iglesia intercede en el santuario celestial por mí, ni el presidente de la conferencia, de la asociación o de la federación ha dado su vida por mí. Yo no me tengo que someter a ellos si ellos no están de acuerdo a la sana doctrina. Amén. La iglesia por la cual Cristo ha muerto está compuesta por fieles siervos de Dios que obedecen su palabra contra viento y marea. Amén. Únicamente Satanás perseguirá a aquellos que hayan lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que se sometan a la voluntad de Dios. A mí la iglesia no me salva, nunca me va a salvar, jamás. Ni he sido bautizado en el nombre de la iglesia. Mi querido, mi querida, ten cuidado con quién crees y cómo crees que es la iglesia. Estés donde estés, si tú buscas a Dios de corazón, Dios te llevará a los fieles. Pero si te conformas al pensamiento popular de que la iglesia es un lugar y únicamente un lugar, y aquí solamente entran los adventistas y acá están los salvos, mi querido, si yo pudiera contarte muchas experiencias tristes
que como años de adventista que tengo, he escuchado de propios adventistas que los amo en Cristo y que oro por ellos para que puedan llegar a una comprensión cabal. Pero la iglesia de Dios es una iglesia bíblica que se sostiene con la Biblia y únicamente la Biblia. No hay ninguna autoridad en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que tenga más autoridad que la palabra de Dios. Amén. Y los fieles hijos de Dios que componen el cuerpo de la pura y santa mujer representada en Apocalipsis capítulo 12, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se someten a la palabra de Dios. La 10ª y última pregunta dice, ¿por qué Cristo viene a buscar a su iglesia? Mi querido, mi querida, el Señor mismo nos ha prometido en Juan capítulo 14, vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 14, Él ha prometido venir a buscar a su iglesia. Y dice así, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, porque Él se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha prometido venir a buscar a su iglesia. Nosotros no estaremos peregrinos por siempre en este mundo. El Señor ha prometido, y si lo ha prometido, Él vendrá otra vez. Y el mensaje, el corazón del mensaje, la razón de ser de la iglesia adventista es predicar esa segunda venida. No tenemos otra misión, Amén. no tenemos otro mensaje, ni otro propósito que no sea el de preparar a un pueblo para recibir a nuestro gran Dios en los aires. Amén. Por eso la verdadera iglesia es la que predica la segunda venida, la que predica la santidad. La verdadera iglesia es la que predica la reforma pro salud, la justicia de Cristo. La verdadera iglesia es la que trata y va a andar en santidad a pesar de sus defectos. Pero es una iglesia que busca a Dios y no el favor de los hombres. La verdadera iglesia busca el favor de la palabra de Dios, no de los pastores que están confundiendo. Mi querido, mi querida, yo te invito para que lo reflexiones. ¿Tú quieres pertenecer a la iglesia de Dios? Busca a Dios de corazón, de rodillas, que Él te muestre dónde se reúnen sus verdaderos hijos, dónde se reúnen los verdaderos adoradores. Y te puedo garantizar, porque la promesa de Dios me respalda, que Dios te lo hará saber. Dios se mostrará a ti, mi amigo, mi amiga, y Él te llevará a donde están y se reúnen los verdaderos adoradores. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, y que pronto, muy pronto, nosotros podamos proclamar contra todo pronóstico y contra viento y marea que Jesucristo viene pronto. Amén. Esa es nuestra razón de ser. La iglesia adventista fue levantada por Dios como un movimiento profético. Y un movimiento profético está determinado para un determinado tiempo y mensaje. Que Dios te bendiga, mi querido y mi querida. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Les agradecemos, muchísimas gracias por ese precioso tiempo, por esos preciosos minutos que usted dedica a acompañarnos al estudio de la Biblia. Le invitamos para una nueva oportunidad con otro tema también de suma importancia y le invitamos a que continúe estudiando la palabra de Dios, a que usted mismo allá en su casa, en su taller, en su trabajo, en el rincón de su habitación, busca a Dios en oración, medite su palabra, escudriñe su santa escritura y sobre todo que tome una decisión. Cristo está a las puertas, va a venir a buscar a una iglesia inmaculada, a un remanente que Él mismo redimió, por el cual dio su sangre. Así que le invito a que tome su decisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que la paz y el amor de Dios more en vuestros corazones y nos vemos prontamente.
Amén.